sincero saludo cordial. Como siempre, su docente de la asignatura de Derecho Civil 3, para servirles y para poder darles un poquito del tema que este día traemos. El pago es la temática de la cual vamos a hablar este día, pero vamos a delimitarlo a lo que es una pregunta en torno al pago que dice: ¿por quién debe hacerse el pago? Hoy tenemos como objetivo primordial dar respuesta a esa interrogante. Empecemos. Para hablar del pago, cabe destacar que lo primero que debemos decir, por ser un tema muy amplio, es que es una de las formas más eficaces y es la forma por excelencia de extinguir obligaciones. Ello lo podemos comprobar cuando abrimos nuestro Código Civil y en el artículo 1438 aparecen los modos de extinguir obligaciones. Y, primeramente, la solución o el pago en efectivo. El numeral primero de esa lista que cita como modo de extinguir obligaciones es precisamente la solución o el pago en efectivo. Por ello, hoy vamos a tratar sobre el pago una parte, puesto que hablar de ello implicaría un video de 2 horas y creo que no lo terminaríamos. Podríamos preguntarnos quién es el que puede hacer el pago, a quién debe hacerse, dónde, cómo. Estos son temas que continuaré desarrollando en otros videos. Ahora vamos a desarrollar el tema por quién debe hacerse el pago a la luz de la legislación civil. En primera pregunta, definir legalmente al pago en palabras sencillas, lo dice el legislador en el 1439 civil cuando dice: el pago es la prestación de lo que se debe. Así tan corta la definición, pero grande en su significado legal. Además, cuando nos preguntamos ¿quién puede hacer el pago?, en ese instante vienen a nuestra mente varias ideas. Habrá que remitirnos para contestar a la legislación que a partir del artículo 1440 al 1443 regula toda esta situación. 1440, para ser específico, al 1446. Trata todo lo relativo al pago, definiéndolo en el 1439, por supuesto, y luego trata el tema por quién debe hacerse. Respondiendo a la pregunta, el artículo 1443 dice: el pago puede realizarse por el deudor, puede realizarse por otra persona, es decir, un tercero, con el consentimiento del deudor, y puede realizarse también por una persona ajena y extraña al deudor, aún en contra de la voluntad del mismo acreedor. El pago incluso puede realizarse aún en contra de la voluntad del mismo deudor. Viene la interrogante concreta. Entonces, ¿quiénes son las personas a las que nos vamos a referir hoy para contestar quién puede hacer el pago? Enumerándolas, lo puede hacer el deudor, a la luz del 1443. Número 1, el deudor. Número 2, lo puede hacer un tercero interesado. Y número 3, lo puede realizar un tercero extraño. Para ir en orden, ¿qué vamos a entender por el deudor? Dentro de una relación jurídica, el deudor es aquella persona que está obligada a cumplir con una prestación. Pero el término deudor es muchísimo más amplio, puesto que implica necesariamente pensar también en su mandatario, en un representante legal. El deudor también, la persona del deudor físicamente, es la que queda obligado a cumplir con una prestación. Pero entiéndase dentro del término deudor también sus herederos. Un legatario también es el deudor, cuando dentro del legado se le está encomendando la tarea de cumplir con una obligación. El representante legal también debe entenderse como el deudor. Entonces, con esta aclaración sobre la persona del deudor,
podemos pasar al segundo, a la segunda persona que puede pagar. ¿Quién sería esta? Sería una persona interesada. Cabe preguntarnos cuando hablamos de interés, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Un interesado dentro de una obligación tiene que ser una persona que jurídicamente se encuentra obligado o tiene un interés sobre la misma prestación. ¿Quiénes son ellos? Puede ser un codeudor solidario. El codeudor solidario es una persona que junto al deudor ha adquirido el compromiso, ha firmado dentro de un contrato y por lo tanto, él sí es un tercero interesado. Con la persona del codeudor solidario, podríamos decir que ni siquiera estaríamos hablando de un tercero, sino estamos hablando de una persona interesada, pues siendo codeudor solidario, inmediatamente el acreedor puede en el momento que lo desea cobrar la totalidad de la deuda. Por eso decimos que es una persona interesada. Ahora, como interesado también podríamos citar a un fiador, puesto que, aunque no recibió nada, pero firmó y se comprometió legalmente a pagar en caso de que no lo haga el deudor. Él también es una persona interesada que en un momento dado puede querer pagar esa deuda, pues existe un vínculo obligatorio hacia su persona. Otro tercero, ¿quién más podría ser? Pues a lo mejor si estuviéramos en presencia de una hipoteca, una tercera persona interesada podría ser el dueño o el dueño de un inmueble que lo ha puesto en garantía. Como puede ser también el que se encuentra en posesión de un inmueble y necesita que ese pago, esa hipoteca, él es interesado, aunque no se haga solo el dinero de la hipoteca, pero él necesita que se libere ese inmueble, pues él es el poseedor. Entonces, en un momento dado podría querer pagar también la deuda. Quiero decirles que cuando me refiero a una persona interesada, me estoy refiriendo a una persona que jurídicamente tiene un interés en que se cumpla la prestación. Llámese interés a aquella parte, ya sea patrimonial, a aquella parte patrimonial que también está comprometida por parte de mi persona. Y por qué no decirlo como numeral tercero, una persona extraña. Esto se torna un poco complicado comprender que alguien quiera pagar una deuda ajena. Pero cuando nosotros hablamos de un tercero extraño, nos estamos refiriendo claramente a que la ley acepta el pago por parte de un extraño. ¿Cómo es esto? ¿Por qué la ley permite que un extraño pague una deuda? En primer lugar, porque con ello no está haciendo daño a nadie. Al contrario, el pago beneficia a todas las personas. En segundo lugar, porque la ley no quiere que hayan personas comprometidas y obligadas. Si con eso se solucionan las cosas, qué bueno. ¿Por qué se le va a prohibir pagar si no está afectando a nadie? Entonces, acuérdense que lo vemos como algo imposible, pero han sucedido casos en que la mamá del deudor puede presentarse y decir, yo voy a pagar la deuda que mi hijo no quiso pagar. Y no porque el niño tenga 18 años, sino que por el amor de madre le hace que sacrifique su patrimonio y vaya y pague esa deuda. En ese caso es un familiar, pero imagínense que fuera el padrino el que dice, yo voy a ir a pagar la deuda porque veo preocupada a mi ahijada o a mi ahijado y quiero cancelar esa deuda. El banco va a decir, sí, puede pagarla. ¿Quién va a decir que no? Aunque no sea él. Ahora, pasemos entonces a cuáles son los efectos. Ya contestamos la pregunta, ¿por quién puede hacerse el pago? Por el deudor. ¿Por quién más? Por un interesado en la prestación. ¿Y por quién más? Por una persona extraña. Así lo señala el 1443. Ahora, veamos los efectos. ¿Cuáles son los efectos de eso? Si nos vamos en orden, ¿cuál es el efecto de que el deudor pague? Pues la extinción de la deuda, simple y sencillamente. Si lo dice el 1444. Si nos vamos al otro punto, ¿cuál será el efecto de que pague un tercero interesado? Estas personas legalmente, cuando ellos pagan, el efecto que trae es que se subrogan en los derechos del acreedor. Inclusive, se habla de que se subroga en los derechos del mismo porque podrá entablar la acción o podrá recuperar, si así lo desea, toda la prestación
por la cual él se sacrificó, es decir, procede la subrogación en cuanto a los derechos que posee el acreedor. Ahora, cuando hablamos de las personas interesadas, la ley establece claramente que se subroguen los derechos del acreedor, pero ahora vámonos al punto, ¿qué efectos traería en el caso de que se paga por una persona extraña a la situación jurídica que se está planteando? Aquí hay que detenernos o distinguir entre dos puntos. Número uno, si pagó con el consentimiento del deudor. Número dos, si lo hizo sin conocimiento de este. Y un tercero que se me quedaba, que sería si lo hizo en contra de esto. Y allí los efectos varían totalmente. Si lo hizo con consentimiento del deudor, pues se subroga en los derechos del acreedor, pues opera allí una ficción legal que nosotros lo tenemos regulado en el artículo 1480, numeral 5. Por ministerio de ley se subrogan los derechos del acreedor. Es una ficción legal. Ahora bien, pero si lo hizo sin consentimiento del deudor, definitivamente en este caso no se subroga en nada y nada más tendría acción para a lo más que puede aspirar como efecto sería a querer recuperar o a cobrarle al deudor la cantidad que él pagó, pero no se subroga legalmente en los derechos del acreedor. Ahora, y en el último caso con el que yo voy a ir terminando, sería en caso de que haya pagado en contra de la voluntad del deudor. ¿Será que habrá algún momento en que el deudor no quiere que se pague al acreedor? ¿Cuál será la razón? A lo mejor intereses en los que no le ha cumplido el acreedor totalmente y quiere esperar a que le cumpla para poder cancelar o para poder pagar. Entonces hay momentos en que no le conviene al mismo deudor pagar todavía una prestación. ¿Qué efecto legal acarrea que se pague sin consentimiento mismo del deudor? Y la respuesta es sencilla. No podrá obligar a la persona del deudor para que se le pague por lo que pagó. 1. 2. No puede subrogarse en los derechos del acreedor. Entonces este sale mucho más perdido que en los casos anteriores. Por lo menos en el primer caso la ley concede todos esos derechos, en el segundo al menos le puede cobrar al deudor. En el tercero estamos en presencia y sucede algo muy parecido con lo que es la agencia oficiosa. Decir que la misma ley señala de que no se subroguen los derechos del acreedor y que por lo tanto, y con esto voy a ir terminando, y que por lo tanto ni siquiera, como fue en contra de la voluntad del deudor, ni siquiera va a poder cobrarle al deudor, porque no existe una relación jurídica entre ellos dos. Es una persona extraña. Al menos hay una excepción por ahí muy criticada, al menos que voluntariamente el acreedor deseara hacerlo. Entonces, quiero quedarme hasta aquí. Espero que se haya comprendido y que sí hayamos dado respuesta a la pregunta. Para concluir, ¿por quién puede hacerse el pago? Por el deudor, por una persona extraña. Ya definimos cada uno de ellos, y por una persona ajena. ¿Cuáles son las disposiciones legales para la respuesta que dimos? El artículo 1443 al 1446. Muchas gracias a ustedes siempre por su participación.